Hola, buenos días. Soy Aser de Spice and Art y una mañana más, domingo 2 de abril de 2023. Me acerco a esta ventana, a este encuentro, a este lugar que nos une, que nos acerca, tu alma a mi alma, tu vida, mi vida y la de otras muchas personas que como tú y como yo estamos haciendo un viaje, estamos recorriendo un camino de evolución y un camino de sanación. Como bien sabes, este canal Spice and Art es un espacio que se esfuerza cada semana por acompañarnos mutuamente en un conocimiento, en una expansión de conocimiento, en un salto vibracional para que el proceso evolutivo que nuestro planeta Gaia, que tú, que yo, que todas, que todes estamos realizando, se pueda vivir de una manera expandida y de una manera feliz, sana, celebrando y disfrutando del camino. No siempre las situaciones, no siempre los eventos, los vapuleos energéticos que sentimos en este planeta nos permiten vivir a primer golpe, a primer momento, este viaje como una celebración. Pero si paramos, si somos conscientes, si somos capaces de parar un momento el proceso mental o el proceso emocional y vivir como yo te comparto siempre, venir al monte, tocar los pies en la tierra, respirar, hacer un ejercicio de alinear, de sintonizar tu vida con tu verdad esencial, no la egoica, ahí en ese punto sí o sí empezamos a tener información de que este viaje, una información no solo mente, emoción, sino completa, total, que abarca todo tu ser y las 12 casillas del zodíaco, que este viaje se celebra, se vive con paz, se evoluciona, se disfruta y nos hace llegar a lugares que antes de ese ejercicio no hubiéramos sido capaces de reconocer como lugar posible del camino. Entonces, en este punto yo siempre te acompaño y te recuerdo, mira, sanar no es un proceso mágico donde un chamán o donde una hierba sagrada me va a extirpar, cortar como una constelación familiar o como nada existe con ese nivel de magia que a veces nos han hecho creer o nosotros o nosotras hemos intentado buscar que ese nos vaya a sacar de ese lugar. La sanación no pasa por extirpar, por cortar o por quitar de la noche a la mañana ningún dolor, ningún programa, patrón o reto que tú has firmado, negociado para venir a vivir aquí. La sanación es un proceso donde tú y yo transitas un camino evolutivo, ¿vale? Por eso, a mí siempre me parece tan importante el camino que el sol, tu sol, el sol de tu carta, el mío, el de todo, la globalidad, nos va marcando la pauta. Ahí siempre son pautas. La astrología, como la astrogenealogía, como cualquier otra herramienta holística, te va a dar unas pautas. Unas pautas quiere decir es algo genérico, algo un poquito general que después tú, como hago yo, hemos de traducir. Yo siempre te voy a hablar de la traducción simultánea. La traducción simultánea es la traducción personalizada. Hay unas pautas donde el Sol y los demás planetas, donde toda la energía, donde todo el sistema solar, puesto que vivimos en ese sistema solar, nos va marcando y nos va dando pistas, pautas, igual que tu carta natal, mi carta natal, astrogenealógicamente hablando, como las constelaciones familiares y la terapia sistémica, nos da pautas de situaciones que hayan podido quedar o no resueltas, o no honradas,
o escondidas, o traumadas, o bloqueadas en el inconsciente. Pero son pautas, ¿vale? Te lo insisto, para que nos demos cuenta que no es magia de esa, como yo siempre nombro de mi infancia, magia borrás, que cogías la varita y ¡chin! No, 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 no. Se trata de un camino. Se trata de un camino que vamos realizando. Ahí está el proceso de sanación. Es un camino evolutivo. Tú no tienes más que mirar el universo, más que mirar el planeta Tierra y comprenderás que aquí todo es evolución, que la célula que inicia este viaje tan maravilloso que es la humanidad no tiene nada que ver de origen con lo que somos hoy. Ese proceso evolutivo nos ha ido dejando un consciente y un inconsciente. Esa información, esas memorias, esos patrones, esos programas que están en el inconsciente forman parte de nuestro recorrido evolutivo y a veces se han quedado ahí algunas de esas pautas que te nombro porque no se pudieron elaborar, cerrar, honrar, cerrar y soltar en su momento, pero forman parte de nuestro proceso evolutivo. Por lo tanto, todo lo que hemos recibido, todo lo que tú y yo somos evolución. En ese camino hemos de comprender que si lo que queremos es salir de ese patrón repetitivo, bucle, el hámster en la rueda, que yo te nombro muchas veces, sobre todo si te he acompañado a nivel terapéutico, me lo habrás escuchado decir muchas veces, para salir de la rueda hemos de tomar conciencia de que esa rueda, esos patrones que nosotros nos hemos podido quedar ahí de una manera automática, piloto automático, han formado parte del ancestral, del transgeneracional. Y ahora tú y yo estamos aquí, seguimos ese camino evolutivo para decidir si ya estamos dispuestas y dispuestos a dejar de dar vueltas en una rueda, si estamos dispuestas y dispuestos a ya tomar conciencia en este camino evolutivo de que aquello fue útil o no. Imagino que sí, si no nos hubiera quedado en el transgeneracional, en tu inconsciente se vivió aquel proceso, pero hoy, a fecha de hoy, tú, yo y todo el que está haciendo este camino, podemos, y yo creo que debemos, decidir si ya ese ciclo debe finalizar. Entonces, este proceso de sanación, donde yo te voy nombrando el proceso del viaje del héroe, el Sol va haciendo un camino. Los demás planetas van haciendo su camino. Todos vamos siempre marcados y siguiendo la pauta al planeta Sol, que es nuestra estrella, que es nuestra luminaria, y de su magnetismo, de ese magnetismo que llega hasta más allá de Plutón, como ha descubierto la sonda Voyager en los últimos años, en las últimas décadas, más allá de Plutón todavía hay señal de ese magnetismo. ¿Qué quiere decir? Que todos giramos alrededor, todos estamos magnetizados alrededor de esa estrella que es nuestro Sol, que llamamos luminaria y que es nuestra conciencia, que es nuestro origen, lo que podemos llamar como padre, como origen, como fuente, de la cual todas y todes y todos dependemos en este viaje. Por eso es tan importante. Vamos siempre atraídos por él. Lo mismo que hace el Sol, que tiene su propio magnetismo, que tiene su propia frecuencia, los demás planetas también la tienen. Si no, no tendríamos satélites alrededor de los planetas. Hay una fuerza gravitatoria y una fuerza de magnetismo que hace que ese planeta alrededor de él tenga unos satélites u otros. Ahí tienes a Saturno, ahí tienes a las lunas de Júpiter, la luna de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en astronomía, pero es para que comprendamos, porque cuando hablamos de ciencia, de astronomía, sí que nos es fácil comprender que hay unas leyes, que ese magnetismo hace que todo lo atraiga a esa estrella y que todos estemos funcionando alrededor de ella. En cambio, cuando hablas de emanación de un planeta, de una determinada energía, frecuencia y vibración, ahí como que te miran un poco así, ¿perdona? Ahí es que no acabo. Pues sí, cada planeta tiene su propia frecuencia, su propia vibración, que también
emana de ese planeta y que también llega a la Tierra. Desde Saturno a Luna hay todo un proceso y después los transgeneracionales que está cortando, como te nombré en el último vídeo, Quirón, para que seamos capaces de abrir nuestro proceso identidad a algo más que de mi individualidad, mi familia o mi sociedad en la que yo me encuentre. Hay otros 3 planetas con otras 3 frecuencias de energía, vibración, que emanan hacia mí un conocimiento que yo necesito en este plano para poder seguir mi camino evolutivo. No sé si te lo he hecho si lo he sabido expresar o no, porque ahora mismo con esta cuadratura Plutón-Mercurio, mi Mercurio natal y el Mercurio actual está siendo un poquito así como minado. Entonces no tengo la capacidad, o yo lo noto así, ya te lo nombré esta semana en el último vídeo que te hice subir. Es una sensación mía. Si tú eres tan amable, pues me puedes seguir aportando. Pues mira, sí, es verdad, no ha quedado claro o ha quedado más claro o lo que sea. Si te apetece, en los comentarios te leo y sé si lo que te estoy compartiendo en verdad te acompaña o es una información que a lo mejor no es tan útil. Tú me lo comentas con toda la libertad de la que seas capaz. En ese camino seguimos andando, seguimos un camino evolutivo, por tanto, sabedores y sabedoras de que el proceso de sanación que todos buscamos no va a ser de me lo voy a quitar con una hierba sagrada o me lo voy a quitar realizando una lectura de mi Akas o realizando una lectura de un tarot o realizando... No. Lo siento por los que crean que sí, si eso les supone una fricción interna. Mi opinión, que no es un dogma, que no es ninguna cosa, mi opinión es que por mi propia experiencia y la de acompañar procesos, es que el camino de sanación es un tránsito evolutivo que lleva sus ciclos, que lleva sus procesos y que hay que transitarlos. ¿Por qué te lo digo? Porque buscamos el bypass en todo aquello que podemos. Esto es muy humano también. Yo soy experto, por eso te lo comento, haber vivido mis primeros 28 años hasta la primera vuelta de Saturno buscando atajos, buscando el bypass, atajo, pum. ¿Atajo de qué? Pues atajo de emociones, atajo de sentires, atajo de situaciones en las que en esa etapa yo no me creía, no me sentía, no tenía herramientas, no me sentía capaz de transitar a pelo, a pie desnudo, por ese camino. Entonces uno busca las maneras y ahí, sin querer, pues nos acostumbramos a unos atajos, a unos bypass. Y entonces luego, en ese camino que ya llevamos elaborado subconsciente, no inconsciente, subconsciente, nos hemos acostumbrado a evadir los momentos donde la emocionalidad, donde el dolor, donde Quirón, donde Luna, donde las situaciones saturnales de límites nos han dolido y entonces nos buscamos el atajo para pasar por encima de ellas. Cuando sigue el proceso evolutivo, cuando tu sol sigue dando vueltas y te ayuda y tú vas abriéndote a ese tránsito, a ese viaje, a esa comprensión, te das cuenta que la evasión, el atajo, el bypass no es el mejor camino. Si no te das cuenta, pues no te preocupes porque Saturno, en esas vueltas que va dando, te va explicando y te va a decir, bueno, a los 7, a los 14, a los 21, pero a los 28 años se te hace clac y te dice, bueno, mira, todo ese camino de bypass o de evasiones que has vivido cuando eras más pequeño, pues eran de alguna manera, bueno, pues naturales, pero ahora ya con 28 años, el señor Cronocrator, tu maestro, te va a apretar la tuerquecita y te va a decir, no puede ser que evadas ese camino. Ese camino es camino evolutivo. Saturno es un gran maestro, por eso yo te hablo mucho de él desde un lugar bueno,
no como un maléfico, sino como un buen maestro. ¿Por qué? Porque te enseña a que solo transitando a tu ritmo, en tu proceso evolutivo, en tu caminar, como todas las células humanas han hecho a lo largo de millones de años, en ese camino, en ese tránsito, en ese transitar, en ese viajar, en ese andar, en ese encarnar y no huir y no evadir y no buscar bypass, solo transitando esto tú vas a evolucionar, ¿vale? La consciencia se expande. La célula se expande. Las personas no cambiamos, sino que nos transformamos. Esa expansión evolutiva de nuestras células a lo largo de millones de años pasa porque la célula no ha buscado la evasión. La célula encarnada ha encontrado respuestas, soluciones, asistencias, maneras dentro del contexto en el que estaba de poder cruzar ese límite. En ese camino encarnado, sin evasión, simplemente aquí en la célula, en el origen, en el lugar, en el contexto, es donde yo puedo encontrar la salida que me lleva a evolucionar. Yo no sé si esto lo estoy expresando bien, pero me parece que es lo más importante de este vídeo. Cuando estamos dentro del contexto, estamos dentro de la célula. En ese sentido, célula te lo transmito como ese ser que tú eres, lo tuyo, lo que tú has venido aquí con tus maestrías, con el contrato que firmaste, con todo aquello, esa célula origen que tú eres, eso, cuando tú no huyes de eso, encuentras que al estar encarnada esa célula, al estar limitada, al estar en este proceso, dentro del contexto, dentro de tu camino, dentro de tu proceso, hay dentro de ti y en tu naturaleza, en esta biología, en todo lo que es vida biológica y tu proceso contextual, encuentras que hay tesoros, asistencias, potencialidades, capacidades para transitarlo y ahí expandir y evolucionar. Solo si te quedas ahí. Cuando buscamos maneras rápidas de salir, porque esa célula se encuentra con un límite, que esto es el trabajo que nos ayuda a hacer Saturno junto con los demás planetas, pero de una manera, cuando tú sientes que hay algo que te está limitando y tú evades, ahí no hay evolución. No sé si me expreso. Solo cuando soy capaz de quedarme, respirar ese proceso de límite, encuentro dentro de mí que tengo herramientas para expandirlo. Ahí se va a encontrar Júpiter con tú dentro de ti. Si tú lo activas, quedándote, lo activas, te expande si transitas ese límite. Si no, lo que ocurre es que no evolucionamos. Si evadimos, encontramos soluciones evativas, ha sonado un poco mal, evasorias, de búsquedas que me sacan de una presión que igual en ese momento no soy capaz, no me siento capaz de transitar, de habitar, y entonces ahí no hay expansión. Bien, Sol, ahora en Aries, junto con Júpiter, Mercurio ya saliendo junto con Quirón, por eso te lo nombro todo esto, te han ido marcando como tú tienes capacidad, dentro de eso que te ha dolido tanto, dentro de ese límite que hemos vivido estos años atrás. Acuérdate, Saturno ha estado 2 años y medio limitando todo, pero sobre todo limitando en esa cuadratura con Urano, con el nodo norte. Tú has sentido límites, tú has sentido que ese Saturno que tú querías estructurar una vida social, una vida asociativa, Acuario, con ese reino de Urano, pero que estamos hablando de Acuario, que también Saturno es su regente. Por lo tanto, cuando tú has querido darle una forma a determinadas
capacidades y dinámicas y potencialidades tuyas que están vinculadas con Acuario, que son los demás, el colectivo, las asociaciones, bla, 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 todo eso tú has sentido, sobre todo a nivel de ideales, que había como unos límites que no te permitían. De hecho, esos límites se marcaron tanto que estuvimos todes encerrades en el hogar durante un año aproximadamente. Entre abrir y cerrar y permitir y no permitir fue un año. O sea que imagínate el trabajo que todas y todos hemos hecho de sentir unos límites muy fuertes que marcaban esas necesidades internas nuestras de libertad, Urano, en Tauro con el nodo norte, buscando maneras nuevas constantemente de tu libertad, de tus valores, de tu riqueza, de tu trabajo, de todo aquello que tiene que ver con Tauro y con Venus. Pero en esos límites que estaba marcando estructuralmente Saturno, hemos sentido que habían cosas dentro de nosotros que pareciera que no había manera de crear, que nos han frustrado, que nos ha dolido. Entonces, en ese proceso, desde allí, Saturno ya salió y lo que tú has podido sacar de allí de positivo es lo que ahora Saturno te ayuda a entender desde Piscis. Pero volvemos al Sol, Júpiter y Mercurio, Quirón. En ese camino, el Sol ahora te está ayudando a que veas de manera expandida, con Júpiter allí, con Quirón allí, expandida, como esa herida que quizá tiene que ver con tu necesidad de libertad, con tu necesidad de identidad, que es Aries, que es la casa 1, con tu necesidad de acción, de emprendimiento, de hacer, de crear, todo eso, quizá ahora estás experimentando y estás pudiendo ver que si has permanecido, insisto, si has permanecido sin huir, si te has tomado en serio, si has sabido decir no, que eso es una pauta muy importante que puedes comprender. Tú has dicho, ¿cuántas veces dices no? ¿Usas el no? ¿O a todo dices que sí? Ahí sabrás cómo está ese Saturno en tu vida, porque Saturno es ese no sano, ese no que tú has recibido, pero que tú tienes que interiorizar como una parte de estructura tuya, que eso es tu Saturno. ¿Tú sabes decir no? ¿O no sabes decir no? Y dices a todo que sí. Fíjate, ahí te adelanto ya lo que va a venir con el nodo sur en Libra. Si eres un bien queda y no sabes decir no, pues ahí va a pasar el nodo sur 2 años y medio por allí, barriendo toda esta zona Libra, ayudándote a que te des cuenta si tus relaciones son de bien queda o te sacrificas tú, te pierdes a ti misma o a ti mismo porque no has aprendido aún a decir que no. Sobre todo cuando ese no te hace daño a ti. O sea, ese sí, por bien quedar, perdóname, como ves estoy un poquito así nebuloso pistiano, entonces ahí ese no, si es un no sano, te ayuda. Y si es un sí insano, el nodo sur te va a ayudar a que lo barras. Sí o sí. Sobre todo cuando se acercan los eclipses. Tú vas a ver ahí, ¡pam!, cómo está. Va a ser un avance de lo que va a ocurrir en ese lado de tu carta, que sabrás dónde está el signo de Libra en tu carta, porque ahí se van a dar esos eclipses que lo que hacen es ayudarnos a corregir el rumbo, a rectificar y a volver a poner de una manera sana lo que esa dinámica del axis Aries-Libra pueda significar para ti. Pero no me salgo de lo que estaba. Entonces, este proceso de Saturno, que nos ha enseñado muchos nos, que a veces nos han herido, que a veces no hemos sabido integrar, todo este proceso de estructurar tu identidad, que es tu propio Saturno, en casa 1, en Aries, que no es que esté allí, está todavía en Piscis, pero con todo este proceso interno tuyo, de tu identidad más elemental, más básica, más de emprendimiento, más de acción, más de quién eres, más de ir saliendo del ego, de esa carnero que, como te nombro en Kabbalah, es siempre esa parte más animal, más instintiva, fuego, es intuición, es instinto, toda esa parte, esa herida que está allí, ese Quirón, que te ayuda a abrirte
porque tienes que buscar, no hay más remedio. Centauro Quirón se pasó a la vida buscando respuesta y sanación a su dolor, y ahí es donde se hizo maestro y se hizo el centauro que hoy en día se sigue usando la palabra quirón, quiromasajista, quiropraxis, etcétera, como sanación. Por lo tanto, ese quirón que está en Aries, en identidad tuya, básica, elemental, primordial, de quién soy, esa herida del quién soy, que el Sol está transitando, ya acercándose, ya está en grado 12, se acerca ese quirón, que Júpiter está ahí expandiendo este conocimiento. Insisto, la expansión es el camino evolutivo de tu célula, no la magia. Las células evolucionan expandiéndose. Para eso yo he de estar en mi célula. Quedarme en mi célula quiere decir que estoy, que permanezco, que aunque me sienta que me estoy desintegrando, perdiendo, rompiendo, que no tengo nada claro, que no soy capaz de comprender, que está todo oscuro. Aquí llega Mirulu, como siempre, perdón, que se mete y es una bala. A pesar de todo eso, si tú permaneces ahí, ahí está la sanación. Tu sanación es a través de la evolución. Primera línea. Segunda línea. La evolución es expansión de tu célula, no evasión de tu dolor. Esa es la parte que quiero que comprendamos, que me gustaría que quedara clara. No sé si me estoy explicando, me estoy esforzando. Tu camino evolutivo, tu sol, está ahora mismo transitando este proceso. No otro. Este proceso donde junto a él, fusionado, porque es casa 1, porque están todos en ese signo, bueno, casa 1 en mi caso porque está el ascendente ahí, mira a ver en qué casa te queda a ti, pero está en signo Aries, que corresponde a la casa 1, que es la primera casilla de salida, que es la partida, es el punto de partida, y volvemos ahí cada 360 grados para que volvamos a poder evolucionar otra vez desde otro lugar, pero siempre expandiendo y evolucionando tu célula origen. Entonces, si está ahí, está el Sol, tu conciencia, fusionada con Júpiter, ha estado fusionada con Mercurio, que ya se va, que ya entra en Tauro, y con Quirón, ¿vale? Y ahora en breve entrará ya el nodo norte. Entonces, esa fusión, esa mezcla, ese cóctel que se mezcla en ese signo que es la casa, corresponde a casa 1, que es tu identidad, que es quién soy, más básico, más elemental, en ese proceso te ha llevado este año, diferente del anterior, a que mires, a que tomes conciencia de cómo tu célula origen, tu yo, tu identidad, tu ser, se va a expandir y va a evolucionar si permites esto que Quirón te muestra. Esto que Quirón te muestra no es solo Aries, no es solo yo, no es solo el yo, porque Quirón lo que hace es abrirnos al colectivo, es transpersonal. Como yo te dije, en mi caso lo tengo en casa 12. Tú mira a ver dónde traes el tuyo, porque tienes una pauta, como te he dicho al principio, de tu transgeneracional, de tu colectivo, de tu sistema familiar, que te dejan para que tú este viaje lo inicies desde ahí. No para que te quedes ahí, recuerda, sino para que desde ahí sigas tu expansión evolutiva. Bien, en ese proceso, para que yo ahora, desde donde esté como esté, da igual, no te juzgues, no te condenes, no te machaques, desde donde estoy, puedo seguir mi proceso evolutivo, puedo. ¿Cómo voy a seguir evolucionando? Quedándome, no huyas. Me viene, no huyas, cobarde. ¡Cobarde de la pradera! El gran chiquito de la calzada aquí en España. No huyas.
No busques caminos que te lleven de manera bypass, de manera evasiva, a sacarte de esto. Aunque creamos que nos morimos, que nos diluimos, que nos rompemos, que nos destruimos, que la vida nos ha puesto en un lugar donde esto no puedo. Otra vez el chiquito de la calzada, no puedo. Riámonos un poquito, por favor, no tomemos todo de manera tan grave. Entonces, ese proceso, si permaneces, si lo respiras, si lo transitas, si permites al quedarte en él, ese contexto te abrirá a la riqueza, a la potencialidad, a todo el recurso que tienes por estar encarnado en este planeta Tierra. Urano y Nodo Norte en Tauro te han descargado un montón de información, de recursos, actualizando tu ser en este planeta. Siempre vamos a estar evolucionando. ¿De qué va a depender que tu evolución personal vaya en un buen proceso de sanación o esté bloqueado? De que tú no huyas, no busques bypass, permanezcas, respires, y ahí, en ese respirar, en ese quedarme, aparece, como nos enseña Bert Hellinger en las constelaciones, en la filosofía de las constelaciones familiares, la fenomenología. Emerge lo que necesito hoy, aquí y ahora. Y ahí se expande tu célula. Ahí está la evolución. Ojalá haya sido capaz de expresar toda esta bella luz que yo voy recibiendo y que quiero siempre, de manera siempre, como soy yo, urgente, compartirte para que tú también disfrutes de ella. Que tengas feliz semana.